Vamos a comenzar con el tema y es: nunca es tarde para regresar a la senda antigua. Para eso voy a leer acá un texto en San Juan 14. Dice de esta manera: no se angustien ustedes, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo les hubiera dicho que voy a preparar un lugar. Y si me fuere y les prepararé un lugar, volveré y los tomaré conmigo para que donde esté yo, estén también ustedes. Ustedes saben el camino que lleva donde yo voy. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora le conocen y lo han visto. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, el tema de hoy está basado en todos los que están en un camino, aunque equivocado o falso, y se han arraigado y les queda difícil volver. En un caso es difícil cuando la costumbre nos ha llevado o estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es realidad, aunque no lo sea. Pablo, cuando se encontró con Jesús, fue que pudo darse cuenta que iba por un camino equivocado. Por eso nunca es tarde para regresar. Él era un grande entre el líder de los fariseos, celoso a su tradición, así como muchos son celosos a su religión y a todas las cosas que tienen. Pero él sí estuvo, como se dice, los pantalones en el puesto para volverse, porque nunca es tarde para volver de un camino equivocado que no llega a estar con Jesús o estamos sin dirección. Entonces encontramos que Pablo, después de eso, lo dice claramente sin motivo de avergonzarse. Yo dice: en un tiempo fui fariseo, no soy. Ahora se le cataloga a Pablo como siervo de nuestro Señor Yeshua. Entonces esperamos que finalmente recapacitemos y entendamos si verdaderamente vamos por el camino correcto o no. Les leí el texto de Juan 14 porque Jesús mismo lo explica, que Él se va y deja un camino abierto para poder ir donde Él está. Y Él dice: el camino soy yo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien va por un camino al cielo y no va a Yeshua o no conoce a Yeshua, no sabe la historia de Jesús ni su plan de salvación, ¿a dónde podrá llegar? Puede que haya llegado a una de las más grandes religiones. Pablo estaba entre una de las más grandes, pero no tenía pago o galardón. Aunque él pensaba que de esa manera se llegaba a estar con Jesús, no podía. ¿Por qué? Porque aunque hablaban de Dios, negaban a Dios y estaban haciendo sus bienes propios. Ellos eran la ley y hacían lo que querían y no daban a conocer a el Dios creador de los cielos y la tierra, que aún hasta su nombre lo habían olvidado por Señor o Baal. Entonces encontramos que estamos en los tiempos, casi lo mismo, los tiempos vuelven y llegan. Estamos en los tiempos de que el nombre de Yeshua se ha olvidado y solamente se le dice Señor, Cristo, Jehová, Jesucristo, ya. Y está difícil volver a la senda antigua. Lo digo porque está difícil. Porque el mismo Dios, cuando habló por el profeta Jeremías, en Jeremías 13:23, dice: ¿muda el etíope su piel o el leopardo sus pintas? ¿También ustedes pueden entonces hacer el bien, los habituados a hacer el mal? Y si usted sigue leyendo el texto, que era el mal que hacían, adoraban ídolos, le ponían su mensaje, como se dice, o sus palabras
no las tomaban en cuenta, las desechaban y hacían lo que ellos querían, aunque decían que tenían a Dios, que son el pueblo de Dios, que ellos tienen las promesas, tenían perdón, tenían todo. Pero al fin y al cabo quedaron sin nada. Cuando un pueblo se ve que se queda sin Dios, se queda sin poder. Queda con mucha palabrería, mucho entusiasmo, mucha forma de atraer gente, pero no hay poder. Y donde no esté el poder del Espíritu Santo, no está Jesús. Porque Jesús es el Espíritu y Él se mueve en medio de su pueblo. De esa manera me doy de cuenta que voy por un camino equivocado. La primera es el nombre. Segundo, conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios y cuál es su plan? Tercero, el poder del Espíritu Santo. Y cuarto, le podríamos poner, ¿qué estamos anunciando? ¿Economía o salvación? Saca cuenta en el culto cuánto tiempo se le dedica a la cultura y la economía o a enseñar sobre Jesús y su plan de salvación. Es importante nosotros entender esto. En este caso encontramos que Jeremías les dice a los antiguos, o sea, al pueblo de Israel, a como dicen ustedes, la iglesia de Dios. Ahorita que se cree en la iglesia de Dios, sea el pueblo de Israel que pensaba que Dios iba a hacer lo que ellos quisieran y a como quisieran. No era cierto. A Dios hay que cumplir lo que Él quiere y a como quiere, si queremos estar con Él. Jeremías en el capítulo 6, verso 14 en adelante lo dice así. Han curado el quebranto de mi pueblo a la ligera, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Hay unas Biblias que dicen con bañitos de agua tibia. ¿Se avergonzaron de las abominaciones que hicieron? Una pregunta, dice, avergonzarse no se avergonzaron. Sonrojarse tampoco supieron. Por tanto caerán con los que cayeron, tropezarán cuando se les visite, dice Yahshua. Yahshua dice a su pueblo, párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, ¿dónde está el buen camino? Síganlo y encontrarán descanso. Pero ellos dicen, no, no queremos seguir. Entonces le puse centinelas, atención al toque de cuerno, pero dijeron, no atenderemos. Por eso dice Yahshua, escuchen naciones, sepan lo que va a pasarles a mi pueblo. Oye tierra, he aquí que traigo desgracia a este pueblo como fruto de sus pensamientos, porque a mis razones no atendieron, y por lo que respecto a mi ley la desecharon. O sea, ¿qué hicieron? Sus pensamientos y no el mensaje de Dios. Su ley, no. Hicieron lo que está de acuerdo con su ley, sino que la desecharon. ¿Y qué dice Jeremías? Párense en los caminos y pregunten cuál es el camino correcto. Y yo sé que nosotros sabemos cuál es el camino, pero no hemos querido volvernos por la costumbre que llevamos y porque a veces nacimos. A como Pablo. Pablo nació fariseo. Era duro salirse de allí porque había nacido fariseo. Hay muchos ya que han nacido en la religión y dicen, aquí me quedo. Ya yo nací aquí, esta es la iglesia mía y es bueno pertenecer a la iglesia de Jesús. No a la mía ni a la de un grupo religioso, de una corporación o de una empresa. Entonces, miramos que sabemos cuál es el camino porque Jesús lo dijo, yo soy el camino. Quien predica a Jesús y si no sabe su nombre original, pues averígüelo. Israel está cerca. ¿Cómo se nos acerca a Israel? El internet nos tiene cerca de todos. ¿Cómo le dicen ellos a Jesús o cómo es su nombre original en hebreo? ¿Cómo fue que le dijo el ángel a María? Los nombres bíblicos no tienen traducción. Ningún nombre tiene traducción, para decir la verdad. Tienen transliteración. Transliteración es escribir el sonido en cualquier idioma, queda el mismo sonido. En el griego suena Yahshua, que del griego dicen que viene una Biblia, pero también lo botaron. El hebreo es Yahshua y si quieren, póngalo en un traductor. ¿Cómo es que se nombra Jesús? Es Yahshua.
Entonces encontramos que es fácil saber la verdad, pero no la queremos. Cuando alguien dice eso, yo no, el hermano se volvió judío, el hermano está judaizando, pero no se dan cuenta que tienen un traductor que lo pueden probar. ¿Cómo suena David en hebreo? Lo mismo David. ¿Cómo suena Saúl? Suena Shaul. Como aquí no hay una letra que suene así, pues está Shaul. Saúl. ¿Cómo suena María? María. Entonces, si encontramos, no hay nombres cambiados por traducción, sino hay nombres cambiados por intereses políticos o religiosos de los grandes que han manejado las escrituras. Y por eso han cambiado el nombre de Dios por lo que ellos quieren. Y si usted lo quiere probar, búsquese unas Biblias antiguas y verá. ¿Cómo empezó? Empezó por Jesús, que era Yeshua, le quitaron la última letra. Dicen que tienen razones, aunque nunca las tengan. Después siguieron con Jesús. Después siguieron con Jesús el Cristo. Después se les antojó unirlo y sacaron a Jesucristo. Después se les antojó poner a Cristo con mayúscula y ahora es el nombre de Dios. Y digo, ¿y eso lo he hecho yo? ¿O el Imperio Romano o la Biblia, que es de Sociedades Bíblicas Unidas, que no la maneja ninguna iglesia, de las que pueda nombrar o no nombre? No esa Biblia no les pertenece ni a los trinitarios ni a los unicitarios, a ninguno. Esa Biblia es católica y le pertenece a Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Será que Roma o el Imperio Romano hizo una espada para matarse el mismo? Pensémoslo bien. Por eso dice, no es tarde, ¿para qué? Para volver a la senda antigua. Cuando yo me convertí, hay cantidades de cosas cambiadas que no las vemos, pero si las escuchamos son reales en nosotros. Cuando yo me convertí había capilla y la iglesia iba a la capilla. Ahora la gente va a la iglesia, cosa absurda, porque iglesia es grupo de personas que confiesan una fe. Jesús tiene iglesia porque hay un grupo de personas que se entregó a él y él vive en ellos. Esa es la iglesia de Jesús. Y donde no esté Jesús, o el que no tenga el espíritu de Jesús, no le pertenece. O sea, puede ser del imperio, puede ser del Estado, puede ser de las mujeres, de los hombres, pero si no está el espíritu de Jesús, no le pertenece. Ay, uno dice, ay, hermano, que usted está sacando a la gente. No, yo no estoy sacando, yo estoy anunciando lo que escribieron los antiguos y lo que dijo Jesús, no lo que yo me he inventado. Hermano, estése ahí tranquilito, caliente la banca, que usted es salva. No, hay que buscar fidelidad para ser sellados con su espíritu, para que Dios nos consagre y serle fiel. No es para que se pierda, es para que se salve. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces es importante cuando se lleva un mensaje y alguien lo recibe, pero también cuando se lleva un mensaje y no lo quieren recibir. Cuando las palabras le caen duras a las personas. Yo manejé uno de los últimos grupos que manejé. Habían dos personas que me dijeron, vea, ese nombre de Yeshua me cae mal. En pena usted lo pronuncia, a mí me cae mal. Y después que supe que la señora la manejaba el diablo, como se dice, y al otro señor lo manejaba la mujer. Y al fin y al cabo, cuando me di de cuenta que tenía el viruñas metido entre el grupo, ya me había cogido un poco tarde, pero les anuncié la verdad. Si no quieren creerla, allá ellos. Yo, como se dice en la atalaya, libre estoy de la sangre de ellos o del espíritu de ellos, y se pierden, es porque no han querido obedecer. Les he mostrado el camino a seguir. Les he anunciado a Jesús o a Yeshua como único Salvador y como único camino a seguir. Se los he dado a conocer, les he dado a conocer la historia de Jesús desde que nació hasta que fue colgado en el madero, todo su plan de salvación y sus promesas después de levantar la iglesia. O sea que ese es el propósito de un siervo de Dios, anunciar a su Señor, no anunciarse él mismo o un grupo que se formó. Si no conocen mi nombre, excelente, pero que conozcan el de nuestro Dios. Si no conocen, como dice el grupo de la organización que hay, no interesa que conozcan el nombre del Salvador. Lo importante es la salvación, no pertenecer a un grupo. Y si no conozco a Jesús, yo no me salvo.
Aunque digan, no, que eso es por gracia, ni saben qué es gracia. Los muchos que dicen, eso es por fe. Hay muchos que ni saben qué es fe. Fe según las escrituras, porque hay diferentes clases de fe. Le tengo casi la mayoría de enseñanzas montadas en YouTube. Y una vez estuve hablando con una señora y me dice, vea, por internet se sabe todo lo que haga la gente. Y le dice, no es cierto. Es cierto, dice, no es cierto. Cuando me dice, ¿y por qué no es cierto? Dice, ¿has mirado alguna de las prédicas que yo tengo en internet? Dijo, no, ni sabía que usted predicaba. Entonces, como que se sabe todo lo que a uno le interese. Si a mí me interesa el chisme tengo en internet. Pero al que le interesa la salvación la tuviera buscando. Si usted mira, es lo menos visto. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Y cuando le hablo de Yeshua a alguno, dice, hermano, como que está escarriado. Porque ellos piensan que los grupos salvan. Si uno se aparta de un grupo, ya se escarrió el hermano. No, si uno se aparta de Jesús y pierde el Espíritu Santo, está escarriado, así está en el grupo. En el grupo que esté, se pierde lo mismo. Y así no esté en ningún grupo, después que obedezca a Jesús y tenga su Espíritu Santo, se salva donde esté. Debemos de dejar de andar equivocados, que las que salvan son los grupos, las grandes corporaciones y los grandes nombres religiosos. No. El Salvador es Jesús y yo tengo que estar en comunión o en relación con Él. Si no, pueden haber muchos, pero no se pueden salvar porque no van por el camino correcto. Cuando el ser humano no anuncia el Salvador, no hay salvación. Y la mayoría de los grupos religiosos tienen el nombre de su organización, de su corporación o de su empresa en el frente de sus grandes ídolos o salones culturales y no se ve el nombre de Dios por ninguna parte. O sea, ¿qué están propagando? Se están propagando a sí mismos. Y por eso los jóvenes de hoy en día no saben el nombre de Dios. Me da pena decírselo, pero si le pregunto a un joven cómo se nombra a Dios, no sabe. Si le pregunta dónde nació, no sabe dónde nació. Si le pregunta dónde vivió el Salvador, no sabe. Porque no le han enseñado sino costumbres y religiones terrenales que no llevan al conocimiento de la verdad. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Bueno, ahí tenemos a un hermano conectado. Cierto, hermano, Jesús es el Salvador. Lo hemos conocido por Jesús. Pero si vamos al original, en hebreo no hablan español y no existe Jesús en hebreo. Existe José. Únicamente que es Yes, que es José. Del hebreo viene únicamente Yeshua y todos los nombres bíblicos, como le explico, David suena lo mismo en hebreo, Saúl suena lo mismo en hebreo, Saulo suena lo mismo en hebreo, Pedro suena lo mismo, casi lo mismo en hebreo. Así que si nosotros pensamos que alguien diga Yeshua y está cambiando, no, está en lo correcto porque el nombre de Dios no cambia. Es uno para todas las naciones. Y es importante que nosotros vayamos acostumbrando a la verdad, aunque muchos dicen, hermano pastor, y yo peco con Jesús. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de costumbre. Dios ha aceptado el nombre Jesús porque lo conocemos, ha hecho milagros, sanado, levantado enfermos. Eso no quiere decir que yo no pueda saber la verdad. Ese es el plan de Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y hay muchos que sin saber el nombre de Dios le piden al creador de los cielos y la tierra y los escuchan. Porque Dios es como el padre cuando está criando a sus hijos. Si el hijo le pide para el desayuno un chocolate, él le da su comida correcta, porque él sabe que está pidiendo es comida, pero está pidiendo sin conocimiento. Y así a veces nos pasa a nosotros, los que estamos en este camino de salvación, pedimos sin conocimiento, pero el que es bueno nos da lo que necesitamos. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Y si miramos cuando Pablo estaba predicando, a leer un texto aquí en Tesalonicenses 1:9, ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a ustedes y cómo se volvieron a Dios tras haber abandonado
los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar así a Yeshua, que ha de venir de los cielos, quien resucitó de entre los muertos y quien nos salva de la ira venidera. O sea que la predicación de Pablo era ¿qué? Que la gente se regresara de ese camino que llevaba. Entonces se regresaron de seguir los ídolos y ahora van siguiendo a Jesús. Y mi mismo propósito es que ustedes se regresen de seguir una corporación o un salón cultural o un gran líder religioso a seguir a Jesús. Que Él sí lo puede salvar. Bendito sea su nombre. Aunque en la Biblia están escritos que no lo van a hacer, pero muchos lo van a hacer. Pero la mayoría no, porque si usted mira Apocalipsis 9:20 dice, el resto de la humanidad, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata y de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. O sea que están bien agarrados, que aunque los apretó Dios de esa manera con toda la gran tribulación y no se convirtieron. Y ahorita que estamos tan suavecitos, se busca nada más, como se dice, solamente que Dios llame a como llamó a Pablo. Uno por uno y le vaya diciendo, hay un camino para seguir. Este no es el camino correcto donde estás. Y de esa manera de pronto podemos volver a la senda antigua y poder nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bendito el nombre de Jesús. Sí, que voy a dejar hasta acá, pero están abiertas preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas, las puede escribir. Si no ha escuchado el video, cuando lo escuche la puede escribir y se lo respondemos como Dios nos da el conocimiento. Bendito el nombre de Jesús. Así que saludo a todos en el nombre glorioso de Jesús. Saludo a los hermanos que están conectados. La paz de Jesús sea con ustedes. Y que sigamos adelante buscando el conocimiento y acercándonos más y más a nuestro Rey y Salvador Jesús. Ese es el propósito que debemos de tener todos los que esperamos huir de la ira venidera. Bendito el nombre de Jesús. Así que voy a dejar hasta acá y vamos